Esposos o esposas de ciudadanos en los Estados Unidos quienes quieren llegar a ser residentes, pero han sido víctimas a manos de su cónyuge de algún maltrato físico, verbal, psicológico, pueden igual mandar a pedir su residencia, así ya no exista esa relación o se haya separado del ciudadano o el residente. Este proceso se conoce como VAWA. Por sus siglas en inglés, significa Violence Against Women's Act, y no es solo violencia contra la mujer, pero también contra el hombre. Realmente es un proceso que un inmigrante que hubiera calificado para recibir la residencia a través de su matrimonio con su esposo, su esposa, residente o ciudadano, puede hacerlo por su propia cuenta si es que el esposo o la esposa, ciudadano o residente, ya no quiera ayudar con el proceso de inmigración. En estos casos muchas veces vemos que el ciudadano o el residente en el matrimonio piensa, y está muy equivocado, pero piensa que ellos controlan el hecho de que si la persona, su esposo o su esposa, va a recibir sus papeles o no. Y eso no es así, pero tratan de manipular verbalmente, psicológicamente a la persona. También pueden haber situaciones donde hay agresión física, entonces uno puede proceder a hacer una petición sin necesidad de involucrar a la persona, al agresor, la persona que estaba abusando de su esposo o su esposa inmigrante. Para calificar, bueno, la persona tiene que calificar para pedir la residencia, tiene que haber entrado al país legalmente, tiene que haber existido un matrimonio legítimo con un ciudadano residente. Si hubo un divorcio, se tiene que mandar este proceso dentro de 2 años del divorcio, que no pueden pasar más de 2 años de ese divorcio, ¿verdad? Para mandar las aplicaciones, uno manda primero una aplicación I-360. Normalmente la petición familiar que usamos es una aplicación I-130, pero en este caso es el I-360 y es una aplicación que una persona pide a sí mismo. También se envía una aplicación I-485 para pedir la residencia. Esos documentos y esas aplicaciones se envían a una oficina especializada para estos casos de abuso y ellos van a determinar si pueden aprobar la aplicación I-360 de VAWA o violencia contra una persona, ¿no? Cuando aprueban esa aplicación, envían la aplicación para la residencia a una oficina mucho más cercana al aplicante, a un estado donde vive el aplicante para llegar a tener lo que es la residencia. La espera podría ser más o menos 3 años, dependiendo, 2 años y medio a 3 años. Eso siempre está variando y cambiando. Inmigración también cobra por esas aplicaciones. Uno tiene que acudir a la página de Inmigración USCIS para determinar cuánto van a cobrar para esas aplicaciones. Es importante también tener paciencia con el proceso y entender el proceso. Muchas veces las personas que han llegado a ser víctimas en estos casos también sienten un poco de ansiedad, sienten solos en este país y se desesperan un poquito. Hay que esperar para que llegue el permiso de trabajo, esperar que Inmigración en 2 oficinas distintas aprueban diferentes partes del caso. Uno de los asuntos que vemos en estos casos es que cuando hay una separación o un divorcio, de todas formas, se tiene que poder comprobar que en un principio sí fue un matrimonio legítimo y también que el cónyuge sí fue residente o ciudadano de este país. Y a veces, si ya hubo una separación, la persona no tiene acceso a demostrar con pruebas que la persona, su esposo o su esposa que fue un agresor, haya sido residente o ciudadano. Entonces, si están en una relación así, es bueno empezar a juntar documentos, información, evidencia de esas cosas, una copia del pasaporte, acta de nacimiento, lo que sea, para demostrar que el cónyuge sí fue ciudadano o residente. También no es necesario hacer un reporte de la policía, pero ayuda si la persona tuvo que hacer reportes con la policía de violencia doméstica. No es necesario, pero sí tenemos que tener algo de evidencia que hubo abuso en el matrimonio. No podemos simplemente decirlo. Tenemos que tener quizás cartas de otras personas, otros testigos, fotos de morados o cosas que la persona rompió, una declaración, un relato de la víctima para que puedan describir los asuntos que sucedió durante el matrimonio y otras evidencias que el matrimonio sí realmente había sido legítimo en un principio. Todo eso se envía a Inmigración y se espera una respuesta de parte de Inmigración. Tenemos bastantes años trabajando con estos casos. Hemos tenido mucho éxito. Hay muchos clientes que tenemos quienes ahora están en Estados Unidos como residentes. Cuando
pensaron en un principio que su vida se había acabado, habían creído cuando el esposo o esposa ciudadana o residente había dicho que no les iban a dar los papeles, y cuando trabajaron con nosotros terminaron siendo residentes en este país. Si te interesa trabajar con nosotros y has sido víctima de abuso en un matrimonio con un ciudadano residente, puedes comunicarte con nosotros en número de teléfono, puedes buscar también aquí en los enlaces y mandarnos su información, y podemos hacer una consulta para ver cómo le podemos dar la mayor probabilidad posible en tu caso a que llegues a ser residente, así hayas sido víctima de abuso en una relación con un ciudadano o residente.